profe. Gracias. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Bien, entonces iniciamos. Infección por clostridioides o Clostridium. De hecho, hasta hace poco estamos Doctor, hablando, ¿sí? no sé si solo soy yo o todos lo escuchan, pero yo lo escucho bajito. Ok, no sé qué tal me escuchen ahora, pero Yo lo escucho Yo lo bien, escucho doctor. bien. Yo lo escucho. Yo lo escucho bien también. okay. Yo lo De escucho todos bien. modos recuerden, trataré como de acercarme lo más que pueda al micro. Vamos a hacer algo. Voy a regresar a la configuración anterior y cuando venga el video prenderé el voice meter, ¿sí? Entonces, denme nada más unos segundos. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, se lo escucho bien. Ok, bien, gracias. Bueno, espero que se escuche mejor. Listo. Bien, ahora sí, vamos a hablar un poco de esta bacteria. Vamos a ver. Bien, les venía diciendo, es una bacteria. Recuerden que todo lo que hemos revisado trata muchísimo de las enfermedades gastrointestinales. En este caso, la enfermedad por Clostridium, Clostridioides, recientemente como Clostridioides difficile, antes Clostridium difficile, es exactamente lo mismo, solo que recuerden que muchas veces lo que hace la taxonomía es tratar de hacer diferencias en el momento en el que van apareciendo cepas. Entonces, esta en la gran mayoría de toda la literatura la van a encontrar como Clostridium difficile y si no, como Clostridioides. Estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Recuerden también que por lo menos en las enfermedades que hemos tratado de revisar, todas tienen una característica. Si bien la diarrea en muchas ocasiones puede ser difícil, hay algo que clínicamente nos puede guiar. Y de ahí, bueno, vendrán básicamente los métodos diagnósticos. Recuerden que para la gran mayoría de todas las bacterias, el diagnóstico o el gold standard será el cultivo. Pasa lo mismo con Clostridium, ¿sí? Sin embargo, pues tiene otro tipo de, vamos a llamarlo, parámetros en los que nos podrían hacer referencia tanto epidemiológicamente a una cierta edad, pero principalmente al uso de antibióticos previos. Clostridioides es la principal causa de diarrea post uso de antibióticos, principal causa de diarrea a nivel intrahospitalario, ¿sí? Y básicamente eso va a ser nuestra pauta. El uso de un paciente que previamente haya tenido asociación de un antimicrobiano. Podría ser desde uno solo y conforme vamos aumentando el antecedente de uso de antimicrobianos, si le añadimos dos, mayor probabilidad. Obvio, si le añadimos tres, mayor probabilidad. Bien. Lo que causa básicamente es una colitis. A comparación de las otras enfermedades que eran enteritis, o inclusive si podría existir un poco de alteración a nivel del intestino grueso, por lo menos Clostridium da una gran infección a nivel colorectal, es decir, las últimas porciones, no tanto recto sigmoides, sino que inclusive recto puro. Clostridium difficile, aparte, también se describe como un organismo que causa colonización. Entonces, podríamos tener casos en donde nuestros pacientes podrían tener la positividad en el cultivo para esta enfermedad. Igual que como hemos repasado varias, para las enfermedades asintomáticas, recuerden que hay muy pocas en donde la positividad básicamente nos va a dar
sí o no darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque muy probablemente o si es una colonizadora o si es patógena. En este caso es colonizadora. Implica muchísimo que el sistema inmunológico del huésped tenga la fortaleza para controlar el sobrecrecimiento y única y exclusivamente, adelantando un poco la parte de la terapéutica, se le dará a aquellas personas con síntomas. Si nosotros llegamos a encontrar una positividad por X razón en un cultivo, que usualmente es muy raro que hagamos los cultivos como en personas asintomáticas. Sin embargo, sí podría suceder, ejemplo, para estudios epidemiológicos, estudios clínicos dentro de un hospital. Vaya, ahí sí lo podremos encontrar. O inclusive, no sé si hayan visto o tengan conocimiento de mucha gente que tiene como por costumbre realizar una serie de estudios paraclínicos de una forma como cotidiana. Ejemplo, yo conozco varios y esa es una realidad que cada vez que me visitan me dicen, oiga, doctor, ¿qué estudios me recomienda hacer como para dar un monitoreo si estoy bien, si estoy mal, etcétera? Sin embargo, en muchos consultorios o clínicas sobre todo venden paquetes como, vamos a llamarlo, integrales, entre comillas, y ahí sí muchos hacen el estudio coproparasitoscópico como algo cotidiano y en algunos ofrecen precisamente también el cultivo de heces. Entonces ahí podríamos encontrarlo. Si una persona está sintomática, no es necesario dar tratamiento. Bien, con relación a Clostridium, sí ofrece básicamente también una producción de toxinas. Ya en la fisiopatología lo vamos a entender mejor. Es decir, existe una liberación que van a causar principalmente un daño, un proceso inflamatorio a nivel de las mucosas del colon. Y el principal factor de riesgo, vuelvo a repetir, es el uso de antibióticos. Entonces, siempre tener relación. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace sospechar si un paciente puede tener una asociación de enfermedad diarreica provocada precisamente por este tipo de patógeno. Bien. Y otra, ocurre, recuérdenlo, principalmente a nivel hospitalario. Entonces, primera causa de diarrea y enterocolitis a nivel nosocomial. Sin embargo, esto no es exclusivo, significa que también se pueden dar casos a nivel comunitario. Cada vez más vienen reportes con relación a esto, es decir, que hay mayor aparición de pacientes que sin necesidad de un antecedente de uso de antibióticos, sin necesidad de una convivencia con enfermos diarreicos, sin necesidad de antecedente de hospitalización, pueden llegar a presentarlo. Bien, se habla más o menos con relación a la probabilidad y a la proporción de enfermos dentro de un hospital que pueden llegar a colonizarse. El 20% de pacientes que están en un hospital llegan a tener este tipo de patógeno. Colonización, ¿ok? 20%. Y de eso se habla que un 30% desarrolla diarrea. Es decir, hablando más o menos como en números, 6 de cada 100 personas hospitalizadas desarrollará una diarrea por Clostridium difficile. Bien, entonces, ¿por qué pongo esto? Alteración de la microbiota, porque al tener el factor de riesgo, que es el uso de los antimicrobianos, recuérdenlo, esto usualmente hace un barrido de la microbiota, algunas bacterias que sí nos sirven a nosotros, sobre todo bacteroides, es de las principales que hace una defensa a nivel orgánico dentro de nuestro intestino. Al momento que se hace un uso indiscriminado, inclusive de los antibióticos, bueno, pues puede venir un crecimiento mayor. La gran mayoría de los pacientes que desarrollan síntomas previamente tienen la colonización, llega el uso del antibiótico y bueno, se presenta entonces la diarrea. Bien, con relación a la etiología, ¿qué vamos a decir? Pues es un bacilo, es un gram positivo, es anaerobio y aparte, les estaba explicando, es formador de esporas. Esta más o menos es la proporción que puede llegar a suceder dependiendo, esto recuerden que viene mucho de la literatura americana, estadounidense. Entonces, se habla que en ciertas poblaciones los adultos podrían tener una presencia de hasta el 23% y lactantes hasta en un 70%. Es decir, dependerá muchísimo si nosotros tenemos presencia de asintomáticos o no, porque los asintomáticos también podrían dar una contaminación, ¿ok?
Bien. ¿Ok? Entonces, a nivel etiológico, tendríamos a lo mejor que estar considerando sobre todo el que una persona pudiera diseminar o no la enfermedad, que, bueno, inclusive vienen una serie también de estudios clínicos que se han dado a la tarea de una forma prospectiva, hablando en una proyección de información a largo plazo, en donde se ha visto inclusive que en personas hospitalizadas, ejemplo, puede llegar a suceder un mayor factor de riesgo si la cama que está utilizando el paciente previamente fue ocupada por un paciente con enfermedad diarreica por Clostridium. Es decir, que tenemos que llegar a pensar que puede suceder una diseminación a través de fómites, ¿sí? Por la mala higiene que se tenga en un hospital. Se habla, por ejemplo, el estudio que se presentó es más o menos que de una forma significativa, vaya, dirían a lo mejor es muy poco, pero entre el 1 al 2% de los pacientes que ocuparon una cama donde un paciente previamente tenía diarrea por Clostridium llegó a tener la enfermedad. O sea, eso se habla en los estudios clínicos, que ese 1% es totalmente significativo para relacionarlo como un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, habrá que tenerlo en cuenta y sobre todo, tener, en el dado de los casos, un paciente de cualquier tipo de índole, la infección diarreica, recuérdenlo, ya sea por un virus, ya sea por una bacteria o por un parásito, toda la higiene. Hablábamos en un momento de las recomendaciones que un paciente debería de alguna forma tener con relación al uso de los inodoros, el lavado de manos, el uso inclusive a lo mejor de algún tipo de desinfectante en los picaportes, en las palancas, etcétera. ¿Sí? Pues bueno, vamos a hablar un poco qué pasa con la fisiopatología. Dijimos entonces que el principal factor de riesgo es alterar la microbiota, es decir, las bacterias que nos sirven a nosotros como un mecanismo protector. Esto al momento de que llega Clostridium difficile a el intestino grueso, recuérdenlo, causa colitis. Entonces, estas porciones van a ser las más involucradas. En este caso, va a causar un proceso inflamatorio y a nivel de daño de la mucosa. El punto número 1 es la transmisión. La transmisión se realiza de una forma importante fecal-oral. Personas que tienen la diarrea, que no tienen la higiene que tanto hemos repetido, y de ahí, bueno, una contaminación. Puede estar presente, ya lo decía, en pacientes sanos, y estos pacientes también pueden ser infecciosos al momento de que tienen sus evacuaciones, no se lavan las manos y también pueden llegar a contaminar. Y aquí lo importante es que están formando esporas. Las esporas, por lo menos para Clostridium difficile, y la formación en la que realizan este tipo de toxinas, las hacen principalmente resistentes al calor. Se habla muchísimo en los estudios clínicos para esta bacteria que este tipo de esporas o toxinas pueden persistir, inclusive se ha visto a nivel controlado del medio ambiente 2 años. Entonces podríamos tener una presencia de acuerdo a las condiciones, vamos a llamarlo entre comillas, climáticas, de que sí podría existir un fómite de parte microbiana. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. La contaminación siempre es un factor de riesgo y vuelvo a repetirlo muchísimo más en los hospitales porque esto va a ser factor de riesgo. Las toxinas que está produciendo la bacteria eh, pueden llegar a diferenciarse de 2 tipos. Se llama, número 1, toxina A, que se le llama una enterotoxina, y número B, que es una citotoxina. Ambas son proteínas, se llaman proteínas de alto peso molecular, y estas básicamente son, recuérdenlo, las toxinas en todas las bacterias son las que le permiten tener una mejor adhesión o unión de los receptores de su célula trópica, de su célula a la que va a atacar. En este caso van a ser células mucosas del intestino grueso y comienzan entonces a crear una alteración y daño a nivel de estas células, básicamente dada por una polimerización y una remodelación del citoesqueleto, permitiendo que estas células no tengan ahora un desplazamiento adecuado, por lo menos de sus nutrientes, ni de la producción de moco, ¿sí?
Dentro de la misma fisiopatología existe, por ejemplo, el desarrollo de otras enfermedades que disminuyen también la concentración de moco a nivel colorectal y esto también podría ser un coadyuvante para la bacteria. Ejemplo, enfermedad inflamatoria persistente, que es un proceso de enfermedad inflamatoria intestinal, pero de una forma crónica. Los pacientes pueden llegar a tener previamente de la infección por Clostridium ya antecedentes de diarrea, procesos inflamatorios, desarrollo inclusive de pólipos, desarrollo a lo mejor de algún tipo de ulceración e inclusive neoplasias asociadas, ¿sí? Por lo menos los principales factores de riesgo que se describen son las siguientes. Número uno, y va a ser la más importante y por la que ustedes tendrán que relacionar sus pacientes, o más bien, agregar dentro de la historia clínica la siguiente pregunta. Si llegan a ustedes, doctor, disculpe, es que vengo a la consulta aquí porque fíjese que inicié con diarrea. Recuerden, el antecedente, por lo menos de si puede llegar a ser una diarrea aguda, llegar a ser una diarrea crónica. Los pacientes básicamente con Clostridium difficile podrían presentarse, ojo, durante el tratamiento antibiótico o posterior al tratamiento antibiótico, inclusive 10 semanas después. 10 semanas. O sea, el antecedente básicamente se referirá a 3 meses previos con un uso de antimicrobiano. ¿Cuántos de aquí, ejemplo de la clase, me podrían decir que en 3 meses previos han tenido el uso de un antibiótico? Seguramente varios, ¿sí? Y seguramente no por vamos a llamarlo, por la evidencia clínica de una bacteria. Muchos recuérdenlo, y yo se los digo de una forma sincera, en su consulta van a haber muchas personas que llegan y que les dicen, disculpe, es que fíjese que tuve un poquito de tos y me tomé este antibiótico. Fíjese que tuve diarrea y empecé con amoxicilina. Fíjese que inicié con ampicilina. Fíjese que inicié con X medicamento que le sobró por un tratamiento previo y de ahí, pues bueno, vienen entonces las consecuencias, ¿sí? Entonces, el uso de antibióticos sigue siendo el principal por lo menos de lo que se describe con relación a los más involucrados a crear una susceptibilidad para este proceso infeccioso. Número uno, cefalosporinas de segunda y de tercera generación. ¿Sí? Estamos hablando de cefixime, ceftazidima, ceftriaxonas, cepoxima, N cantidad de cefalosporinas. Bien. Siguiente, fluoroquinolonas, de las que más se utilizan o de las que más, por lo menos de una forma indiscriminada, los pacientes suelen utilizar, es ciprofloxacina. Esa tal vez es la que más se utiliza, por lo menos para los pacientes. Y cuando no terminan el tratamiento, créanlo, no sé por qué, tal vez es un hábito cultural de que si ya lo compraron, pues podría servir como para otra ocasión. Y si se quedan a lo mejor 2, 3 pastillitas y el paciente o inclusive muchos de nuestros familiares pueden a lo mejor decir, cuando tuve diarrea, recuerdo que me recetaron esto, me sobraron 3 pastillitas, vamos a ver si hace efecto. Eso hay que tratar de explicarles muy bien a los pacientes que puede ser un factor de riesgo, ojo, no nada más para Clostridium, sino un montón de resistencias que se pueden presentar. Ampicilina y amoxicilina, por lo menos en los años 90, 80 finales, lo que más se utilizó precisamente fue ampicilina. En México sigue siendo uno de los tratamientos. Digo, yo ya tiene mucho, mucho tiempo que no me acerco a un centro clínico u hospitalario a nivel rural, pero como les contaba la vez pasada, yo tenía un montón de cajas o tal vez era el antibiótico que más me llegaba a mi clínica. Y de verdad, lo reservaba ya al último cuando se me terminaba o cuando de verdad urgía para algo que no pudiera utilizarse con alguno otro que tuviera ahí, ¿sí? Ampicilina, ya empiecen como a erradicar mucho la forma de utilizar ampicilina. Ya hay miles, y se los he repetido, mejores medicamentos que ampicilina. Ahora, lo que les mencionaba previamente, si nosotros tenemos, aparte de la ampicilina y de la amoxicilina, otro que también se menciona es clindamicina, antes de que se me olvide. Lo que menos está asociado, por lo menos, con la aparición de Clostridium son los macrólidos. Estamos hablando entonces de eritromicina, de claritromicina y de acitromicina como los más utilizados, por lo menos en México. Entonces, son los que menos se reportan con relación a esta enfermedad. Los que ocasionalmente también han reportado por ahí en algún estudio clínico podría ser
metronidazol, vancomicina, cloranfenicol, aminoglucósidos. Ahora, ¿por qué es importante también esto? Porque el tratamiento de elección para este tipo de pacientes que se presentan con Clostridium difficile y que son sintomáticos, se utiliza metronidazol y vancomicina. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos, ejemplo, o un paciente puede llegar a creer que tiene una enfermedad y se toma cualquiera de estos que son exclusivos para el tratamiento también de, no exclusivos, sino que se utilizan como forma primaria para este tratamiento, bueno, pues sí podrían entonces también a repercutir para la disminución de la microbiota. ¿Ok? Ahora, dentro de los factores de riesgo, se habla de los antibióticos con exposiciones breves, es decir, no se requiere que el paciente esté bajo un tratamiento ya prolongado con el uso de los antibióticos. Es decir, si quisiéramos a lo mejor tratar tuberculosis, ¿no? Digo, tal vez podría ser un ejemplo al muy largo plazo, pero no se requiere algo tan rápido. Con el simple hecho de que se tenga 1 o 2 días con el tratamiento y se hace un barrido muy grande de la microbiota en el huésped, pues vaya, podría entonces colonizarse de una forma muy rápida. Si nosotros también utilizamos otro tipo de medicamentos, en segundo término, lo que más va a estar asociado, por lo menos a la susceptibilidad, es el uso de inhibidores de bomba de protones, principalmente omeprazol. En el año, ¿qué fue? 2012, 2013, yo recuerdo mucho porque estaba en el hospital y se hizo, casi siempre llegaban con alertas epidemiológicas. um, Se tenía una suscripción en donde FDA o CDC también hacían una notificación hacia el hospital. Y recuerdo mucho que en esos años se asoció el uso de los inhibidores de bomba de protones para propiciar enfermedades diarreicas por Clostridium. Se alertó principalmente a personas mayores de 60 años y que tuvieran a lo mejor una condición subyacente como diabetes o hipertensión. Entonces, cualquier paciente por un periodo más prolongado de administración de inhibidores de bomba, y más si se asociaba con una administración de antibióticos, pues bueno, también era bienvenido el Clostridium. En segundo lugar, los que también se pueden asociar, pero ya en un periodo mediano a más grande, no en un aspecto tan rápido como lo hacen los antibióticos, son los antidepresivos. Los dos medicamentos más utilizados es la mirtazapina y número 2 es la fluoxetina. Pero se ha visto por lo menos que para estos dos medicamentos se requiere por lo menos una administración de 3 meses o más. Y el porcentaje de algunos pacientes que van a realizar la sintomatología diarreica es alrededor de un 15 a un 20%. Vuelvo a repetir, tiene que tener factores asociados, no únicamente el uso de los antidepresivos podría incrementar este efecto. Yo les puedo decir, por ejemplo, tengo un compañero médico que trabaja precisamente conmigo y él tal vez llevará, ¿qué será? Unos 5 años con el uso de fluoxetina. Y conozco también otra persona con uso de paroxetina y en ningún momento, me recuerdo muy bien porque estaba él estudiando para hacer sonar y hablábamos de Clostridium y entonces en el repaso decíamos o hablábamos de los antidepresivos, vaya, tiene que haber factores de riesgo, casi siempre debe ser una asociación del antidepresivo con un antibiótico. Y obvio, la contaminación. Si una persona tiene una buena higiene, si una persona no tiene un acercamiento a las zonas hospitalarias, vaya, no va a pasar absolutamente nada. Recuerden que la higiene es el punto básico, ¿ok? Otro tipo de factores de riesgo, tenemos entonces edad avanzada, que se reporta arriba de 60 años de edad. De hecho, uno de los principales factores de mal pronóstico cuando sucede una infección por Clostridium difficile es arriba de 70 años. Sin embargo, los que hay que tener más en vigilancia, porque también epidemiológicamente surge esa edad como la más notoria, es esta, arriba de 60. Hospitalización previa, y eso incluye el compartir una habitación con un paciente con Clostridium o el compartir una cama de hospital, lo que les explicaba, donde previamente alguien ocupó con un antecedente de uso de antibióticos o con el antecedente de la enfermedad ya por Clostridium. O sea, eso es significativo.
un amplio riesgo. El estudio, por lo menos que se detalló aquí, fue de cerca de 110,000 pacientes. Entonces, por eso fue altamente significativo que el 1 al 2% tuviera esa asociación por Clostridium, ¿sí? Supresión inmune, aquellos pacientes que estén bajo un tratamiento con, ejemplo, antineoplásicos como el metotrexato, como el uso de medicamentos corticosteroides, también podrían tener ese tipo de factor de riesgo. Enfermedad inflamatoria intestinal, lo que les comentaba hace rato, algunas asociaciones como pólipos, algunas asociaciones como proctitis, algunas asociaciones como enfermedad hemorroidal, inclusive se ha descrito también para propiciar esto. Cirugías intestinales, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros nos dedicamos a realizar algún procedimiento, las cirugías de emergencia sobre todo, donde no hay un rango de tener estudios más amplios en el paciente, sino que se presenta básicamente a la sala de urgencias y tiene que entrar de una forma rápida al quirófano. La asociación de los medicamentos vienen siendo de por lo menos dos. Casi siempre a nosotros nos gusta utilizar metronidazol con un uso de algún aminoglucósido, precisamente por la amplia cobertura que estos dos eh, medicamentos nos dan. Puede también asociarse a una cefalosporina de tercera generación. Entonces estamos hablando por lo menos de los medicamentos que están relacionados ampliamente en esto. Hay que vigilar las evacuaciones del paciente siempre, por lo menos de nivel hospitalario. Existen algunas cirugías que requieren un uso mayor de antibióticos, entonces, vaya, por eso es importante hacer un buen ajuste de los microorganismos. ¿Ok? Se ha descrito inclusive algunas necesidades como, no necesidades, enfermedades que requieren un uso prolongado de ciertos medicamentos, no hablando de antibióticos, ejemplo, como controladores del sistema nervioso central para padecimientos neuropsiquiátricos que también podrían estar implicados, se necesita más estudio. A nivel genético, sobre todo, se ha encontrado que aquellas personas que tienen deficiencias en la secreción de interleucina 8 podrían también tener una alta prevalencia para esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas porque no hay nada que pueda diferenciarse, por lo menos, de una forma física con relación a la diarrea. Podríamos hablar de varias síndromes clínicos. Número 1, asintomáticos, ¿sí? Número 2, podríamos hablar de diarrea leve y que también en su gran mayoría, como todas las que hemos visto, pueden llegar a ser autolimitadas. Puede darnos, número 3, una colitis que se denomina pseudomembranosa, que es la aparición de unas manchas a nivel de el intestino grueso, son blancas amarillentas, ¿sí? Ahorita lo verán, por lo menos en las imágenes de endoscopía. Y el último es colitis fulminante. Colitis fulminante requiere un pseudomembranosa, tal vez no requeriría una cirugía de urgencia, a menos de que sea muy sintomático y que se esté presentando datos de abdomen agudo. Sin embargo, sí para la colitis fulminante podría ya la urgencia necesaria de meterlo, no solo a quirófano, sino de que probablemente incluso requerirá unidad de cuidados intensivos. Entonces, el síndrome clínico más predominante va a ser la diarrea. Esa diarrea, recuérdenlo, puede estar sucediendo en el momento del uso de los antibióticos o puede desarrollarse después, pensar por lo menos dentro de 3 meses previos. Señor, señora, ¿usted ha utilizado algún antibiótico de una forma reciente? No. ¿Cuándo fue el último? ¿Se acuerda usted? No, pues ya tiene tiempo, doctor. Casi nunca lo van a estar como refiriendo de una forma exacta. Pero hay que ser muy enfáticos. ¿Ha usted utilizado algún medicamento para la garganta, como amoxicilina, como ceftriaxona, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ha visitado recientemente algún doctor? ¿Ha usted estado bajo un tratamiento médico que requiere internamiento? Vaya, ser muy concretos en las preguntas, ¿sí? Y obvio, de acuerdo al factor de riesgo. Se describe también una diarrea de características acuosas. Es sumamente raro observar sangre, pero se han descrito. O sea, ¿por qué? Porque recuerden lo que las bacterias, que usualmente tienen una adhesión hacia el intestino grueso, pueden llevar a cabo un proceso inflamatorio mayor y que eso
empieza a tener o empieza a adentrarse hacia el epitelio donde se encuentran los endotelios. Podría ser inclusive no tan evidente el sangrado, pero se ha reportado que Clostridium difficile podría sí presentar cierta disentería. Pero ojo, no va a ser de las principales. Para eso entonces tenemos Shigella y para eso tenemos Escherichia coli enterohemorrágica, ¿bien? Que serán nuestras dos principales y en algún tercer punto, bueno, vendría siendo casi de las primeras o segundas en México, va a ser la enfermedad por amebiasis. Ojo, en México, ¿eh? No a nivel internacional. Ya lo hablaremos o lo tocaremos más cuando lleguemos a ese punto. Leve a moderada y hasta autolimitada, decíamos. Los calambres o dolores abdominales son relativamente menores con relación a sintomatología, como hemos visto con otros, ejemplo, con Campylobacter, o inclusive hasta con Yersinia. El dolor abdominal puede hacer mucha referencia en las localizaciones distales y proximales del intestino grueso. Estamos hablando del colon ascendente en la unión de la fosa ilíaca derecha y en la desembocadura del recto sigmoides a través de la fosa ilíaca izquierda. Ese dolor es un tipo cólico, no progresivo, pero recuerden, como nos puede dar una colitis pseudomembranosa y una colitis fulminante, podríamos en algún punto sí tener datos de irritación peritoneal. Anorexia, los pacientes usualmente ya tienden a comer menos, podrían llegar a referir malestar general, astenia, dinamia, y algo que no es característico, sino se dan cuenta, la fiebre aquí, no, por lo menos en una primera instancia, no es tan importante. Podría presentarse de una forma muy leve, inclusive se describe más importante la hipertermia que la fiebre. Entonces, a final de cuentas no van a ser pacientes de una forma aguda tan drástica en las que haya que controlar, por lo menos de una forma sintomática o de una forma rápida, eh, la fiebre. Ahora, con relación a la epidemiología, que tal vez lo vamos a ver más adelante, pero la mayoría de los pacientes son adultos. No se ha documentado una forma eficiente de producción clínica en pacientes neonatales y pediátricos muy escasos. Entonces, los primeros 2 años de vida básicamente se mantienen libre por Clostridium. Después de 2 podría aumentar, pero de una forma muy leve. Por eso les quiero hacer mucha mención. La mayoría de los pacientes van a ser adultos y estaremos hablando arriba de la cuarta década de la vida. No significa que, ejemplo, un paciente inmunosuprimido que pudiera tener 30 años y a lo mejor con un alta internamiento en cuestión de tiempo para un hospital, pues también podría presentarlo. Yo me acuerdo mucho uno de los casos clínicos que tuve en el internado, porque a mí luego me tocaba estar en el servicio solo cuando me tocó rotar principalmente por medicina interna y por cirugía. Ah, recuerdo mucho en cirugía, en algún momento me mandaron a rotar en cirugía oncológica. Ahí hacíamos guardias AB. En mucho tiempo de mi internado hice guardias AB, pero más ahí, en ese servicio. ¿Por qué? Porque no les asignaban a los médicos de base un residente, les asignaban un interno, entonces éramos 5 internos en todo el servicio de medicina, de cirugía, entonces eran 2, 2 y 1, entonces en el momento en el que rotábamos por ese servicio, por cirugía oncológica, forzosamente alguien se tenía que chutar las guardias a ver. El chiste es que recibía a un chico muy joven, recuerdo la edad, en ese entonces eran 34 años y tenía un cáncer testicular. Y yo me acuerdo que al momento de que lo estaba explorando y al momento que eh, le hice toda su historia clínica y ya le puse todo el tratamiento, porque era típico que los médicos de base nunca los internaban con indicaciones, sino que uno lo tenía que hacer. Este chico me refirió que tenía datos de tos. Yo muy inocente todavía, porque pues, era el internado, dije, no, pues vamos a revisarlo. Y sí, se escuchaba de hecho ciertos disminución de la entrada y salida de aire. No se escuchaban estertores, ni mucho menos. Pero le dije, pues vamos a iniciarte un antibiótico. Y le asocié de forma oral amoxicilina con ácido clavulánico. El chiste es que este chico iba programado para una cirugía,
se le hizo la cirugía de extracción de tumor, que ya era muy avanzado a nivel testicular, y de hecho no tenía una infección, sino que ya tenía una metástasis pulmonar. Pero, como yo le asocié el antibiótico, este chico, por ya tener un sistema inmunológico, empezó con diarrea. Y recuerdo muy bien porque se hizo la interconsulta con infectología, porque no podíamos, tanto por el procedimiento quirúrgico y por todo lo que implicaba, quitar el antibiótico. Entonces se le hizo un cultivo y se determinó Clostridium difficile. ¿Qué puedo decir por lo menos de eso? Yo propicié a lo mejor hasta cierto modo el que se contribuyera la aparición de Clostridium, pero de alguna forma estaba más justificado mi uso del antibiótico que no utilizarlo. Vuelvo a repetirles, este chico falleció de una forma muy, digo, a mí me sorprendió porque conocí a un primo mío. Entonces, bueno, eso también sucede luego en los hospitales. Y a final de cuentas, muy joven, falleció en el mismo internamiento de esta cirugía este chico, muy, muy, muy joven. Y bueno, por eso se documentó Clostridium. Am, la deshidratación podría ocurrir única y exclusivamente cuando sea muy profusa. Ejemplo, casos también de inmunosupresión en el que existiera una enfermedad que fuera a lo mejor difícil de controlar, ¿sí? Sensibilidad abdominal baja se va presentando conforme va aumentando la progresión de una enfermedad que se establece y que va teniendo entonces ya ahora sí la formación de la colitis. Y sobre todo fiebre en los casos de complicación, ahí sí surgiría más esta parte, ¿no? Sensibilidad en rebote, en la exploración física no hay algo específico, sino todo lo contrario. Entonces, cuando ya tenemos datos de procesos inflamatorios, inclusive datos de abdomen agudo, pues sí, sí podría venir esta parte de sensibilidad o datos de irritación peritoneal, rebote positivo, y habría que pensar también en estos pacientes que a lo mejor ya hasta se perforaron, ¿sí? Podrían estar inclusive distendidos con una rigidez abdominal. Vaya, hay muchas formas de nosotros identificar cómo el paciente podría requerir o no un proceso o intervención quirúrgica, ¿sí? Recuérdenlo, mientras más se van agravando, van disminuyendo los ruidos intestinales, podría haber un proceso inflamatorio, y los pacientes también se describen con Clostridium que pueden desarrollar hasta un megacolon tóxico, ¿sí? Bueno, lo que habíamos hablado, estas son placas adherentes de color blanco amarillento a nivel de la mucosa intestinal. Esto se llama colitis pseudomembranosa. Bien, habrá que darle el tratamiento específico y habrá que hacerlo como de una forma pronta, porque si no podría desarrollar, vuelvo a mencionarlo, la distensión de asas y complicaciones quirúrgicas que no, de verdad, nada más nos meteríamos más en problemas. Entonces, así es como se observa. Aquí estamos hablando de las porciones rectales, entonces esto es infección por Clostridium. Con relación a la epidemiología, por lo menos en los países industrializados, se habla que hasta el 20% de los hospitalizados podría estar colonizado por parte de esta bacteria, y lo que les mencionaba en un principio, hasta un 30% va a desarrollar diarrea. Estamos hablando de 100 de cada 100. 6 de cada 100 pacientes en un hospital van a tener diarrea por Clostridium, o sea, alta. Y también, chicos, en el momento en el que ustedes estén haciendo campos clínicos, en el momento en el que ustedes estén en el internado o ya haciendo una residencia, los que quieran hacer residencia, ustedes ven un paciente y sobre todo asociación a antibióticos, o a lo mejor inclusive un estado prolongado de estadía a nivel intrahospitalaria, el paciente inicia con diarrea. Bueno, lo primero que tienen que pensar es esto, sucede como las neumonías intrahospitalarias, asociación principalmente con un agente, Staphylococcus aureus, o sea, nunca se les debe olvidar. Diarrea en un hospital, bueno, vamos a pensar entonces en Clostridium, ¿ok? Se reportan a nivel internacional hasta 3 millones de casos. Es frecuente que un paciente que pueda desarrollar complicaciones requiera procesos quirúrgicos, y esto nos va a llevar a una tasa alta de mortalidad. Se reportan hasta 14,000 muertes. Las edades sí podría presentarse, les vuelvo a repetir, no hay una documentación tan eficiente de que en los recién nacidos se padezcan las infecciones por Clostridium. Arriba de 2 años vamos a empezar a tener pocos casos, pero lo que vamos a llegar más es a personas mayores y personas ancianas. Mayores de 60 años, factor de riesgo muy importante para complicación, mayor de 70. No hay predilección de sexo y raza, y también tener en cuenta lo siguiente, las tasas de recurrencia.
Por lo menos con lo que se habla en el pronóstico, este tipo de pacientes podrían tener diarreas debilitantes por semanas, diarreas crónicas. ¿Cómo establecíamos una diarrea aguda o diarrea crónica? ¿Cuál es el tiempo? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo puedo decir, este paciente tiene diarrea aguda o Siempre diarrea la que dura crónica? más de 14 días. 14 días, ok, Narci, muy bien. Entonces, estamos hablando de 2 semanas, básicamente. Estos pacientes podrían llegar a tener diarreas por más de 2 semanas. Entonces, sí, no es exclusivo el que se presente con diarreas agudas. Muchos pacientes, hablando con relación a la tasa de recurrencia, pues son personas que tienen uso constante de los antibióticos, o vuelvo a repetir, más de los inhibidores de bomba. El tratamiento, recuerden, lo que tiene que ser recomendable para todos. De hecho, las guías desde el año 2017 hasta la fecha, porque cada año se actualizan, de la Asociación Americana de Infectología, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, am, menciona que toda paciente sintomático con evidencia de Clostridium tiene que tratarse. Entonces, hay dos medicamentos altamente eficientes, por lo menos metronidazol y vancomicina. Estos dos medicamentos, de una forma epidemiológica, reportan una efectividad del 95% de erradicación de la bacteria. O sea, es bueno. Los pacientes tienen mejoría clínica y significativa en 3 días, y una resolución completa se habla por lo menos hasta en 7 o 10 días. Entonces, es importante utilizar el tratamiento, ¿sí? Y ya nada más para complementar lo de la recaída, hasta un 27% podría volver a tener entre 3 días a 3 semanas una nueva aparición de enfermedad diarreica, ¿sí? Se habla muchísimo de que en este caso el fracaso es básicamente por el antibiótico. La tasa de mortalidad en realidad es muy baja, de hecho la anoté por acá, la tasa de mortalidad es del 4% cuando ya se llega a complicar, no en todos los casos leves. Bien, bueno, diagnóstico. Esto es lo más importante, la sospecha clínica, porque quiero ser siempre muy enfático en que ustedes, estando en México, vaya, a veces suena como gracioso, pero es preocupante y hasta cierto punto, no sé, tan común el que todos los médicos estamos acostumbrados a no tener herramientas diagnósticas, que tendremos entonces que utilizar nuestra inteligencia. Y para eso, pues hay que leer. Y lo principal es hacer las asociaciones, ¿sí? Punto número 1, vamos a sospechar cuando cualquier paciente con diarrea haya recibido antibiótico en los últimos 3 meses, ¿sí? 3 meses. Entonces, por eso siempre ser muy enfático, no nada más, o sea, si alguno de ustedes llega a trabajar en el ámbito de medicina familiar o medicina general en un centro como IMSS, como INSABI, ISSSTE, lo que sea, y en realidad están hartos de su trabajo, busquen otro. Pero si van a tener pacientes y que créanlo van a hacer un montón, van a tener consultas, no sé, arriba tal vez como de unos 15 pacientes, tal vez más. O sea, tal vez estoy hablando de una forma corta. Les repito, mi amiga, digo, de mis compañeros pasantes, ella nos comentaba, y obvio lo reportaba, tenía hasta 50 pacientes de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin comer, ¿eh? Entonces, por eso les digo que ella salía y, a ver, levante la mano quien tiene diarrea, levante la mano quien tiene mocos. Sale, tomen, váyanse. Ajá, porque era más fácil. No se debe hacer eso. Hay que tratar de investigarlo. Hay que ser como un poco, no sé, responsables también en ese uso. Siguiente asociación, recientemente hospitalizado. Recientemente hospitalizado, vamos por lo menos a hacer énfasis en los últimos 14 días, ¿sí? Que podría darnos la aparición de una diarrea, a lo mejor crónica. Pero hablar de recientemente hospitalizado, inclusive también podría ser la parte de los 3 meses, pero ser muy enfático por lo menos en los últimos 14 días, ¿eh? Y diarrea en las siguientes 48 horas o más después de la hospitalización, es decir, ya cuando el paciente egresó. Bien, sucedía algo, o más bien la asociación del tiempo, casi muy similar a lo que pasaba con las enfermedades
adquiridas a nivel nosocomial, no sé si recuerdan. Pasa lo mismo, una diarrea que se presenta en las siguientes 48 horas, pues podría estar asociada, ahora en este caso, a Clostridium difficile. ¿Qué podríamos hacer como diagnóstico? Es común, vuelvo a repetir, porque todas las bacterias que se adhieren hacia el intestino grueso causan procesos inflamatorios mayores, entonces podríamos observar en una biometría hemática, en una citometría, leucocitosis. Sin embargo, también son muy propensos los pacientes, sobre todo los ancianos, a desarrollar lesiones renales. Entonces, hay que estar vigilando cómo está el BUN, cómo está la urea, cómo está la creatinina. Las lesiones renales, sobre todo, están totalmente indicadas a hacer un tratamiento con vancomicina. Bien, metronidazol no. Creatinina sérica hay que estarla midiendo y por lo menos cuando un paciente llega a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, asociaciones de deshidratación, hipoalbuminemia, etcétera, pues bueno, son factores de mal pronóstico. Las toxinas de esta bacteria podrían causar ese tipo de asociaciones. Entonces, lo que se determina muchísimo es como medio diagnóstico gold estándar y que tendremos que estar teniendo en cuenta es el cultivo. Se recomienda muchísimo no utilizar hisopos a nivel anal, a menos de que el paciente tenga sintomatología y a lo mejor que no sea tan frecuente la evacuación o tan inminente y que no se quiera retrasar el tratamiento. En ese caso sí podríamos utilizar el hisopo a nivel anal. Sin embargo, se recomienda muchísimo hacer el cultivo cuando el paciente defeca y ahora sí esas muestras llevarlas al laboratorio. Los leucocitos también pueden estar presentes a nivel de las heces. Entonces, se habla de una leucocitosis fecal hasta en un 60% de los pacientes. La prueba del cultivo se habla que tiene una sensibilidad del 100%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una positividad, vaya, podría continuar, porque también la especificidad es relativamente alta, entre el 94 y el 100%. Por eso es muy bueno el cultivo. Y aparte, ¿qué me refiere las pruebas sensibles? Recuérdenlo, si yo tengo una prueba altamente sensible, como este es el caso, que es el 100%, si me sale negativa, yo excluyo la enfermedad. ¿Ok? Enzima glutamato deshidrogenasa EIA. Esto es un inmunoensayo enzimático mediante la detección de toxinas, las A y la B que tiene Clostridium. Es la que se está utilizando mucho con relación al tiempo, porque los cultivos, por lo menos de Clostridium, se están entregando arriba de 4 días. Entonces, si un paciente tiene alta probabilidad de desarrollar complicaciones, pues no, se prefiere en muchos centros hospitalarios el uso del EIA, que es, vuelvo a repetir, enzima glutamato deshidrogenasa, con una técnica de inmunoensayo. Muy, muy, muy efectivo. Se habla de una sensibilidad de un 92% aproximadamente y una especificidad del 95%. Pero vuelvo a repetir, el cultivo siempre es el gold estándar. Tenemos también pruebas de PCR y determinación de antígeno de Clostridium a través de la aglutinación de látex. En algunos casos podría también utilizarse la tomografía axial computarizada. Y con relación por lo menos a las pruebas de imagen, pues tendríamos endoscopía cuando nosotros tengamos un paciente con un dolor a nivel del marco cólico, principalmente izquierdo, porque es el que alcanza la colonoscopía, y con asociación inclusive de positividad a lo mejor con el cultivo y sin una mejora evidente a lo mejor con el uso del antibiótico que puede ser metronidazol o vancomicina. Entonces, ahí está totalmente indicado hacer la colonoscopía, más si tenemos una positividad para el sangrado a nivel de las evacuaciones. Puede ser en sangre oculta en heces por técnica de Guayacol o puede ser evidente la disentería sin tener positividad para otro tipo de patógenos. Ahí sí se va a poder observar esto. Vuelvo a repetir, el diagnóstico se llama colitis pseudomembranosa. Bien, todos estos parches o manchas blanquecinas amarillentas es precisamente el proceso inflamatorio y la acumulación de leucocitos, básicamente propiciados por la bacteria. La endoscopía hace la detección de la placa y se le llama precisamente así, placas pseudomembranosas provocadas por Clostridium. Hay que dar el tratamiento de una forma inminente, sí o sí. Bien, y ya para terminar, por lo menos la parte de Clostridium, tenemos el tratamiento. Recuerden, en este caso, los asintomáticos no se tratan.
tenemos pacientes que tienen síntomas y que tenemos a lo mejor ya la evidencia clínica de la bacteria y el diagnóstico, perdón, pues bueno, hay que darle forzosamente el antibiótico. Ahora, estas son las pautas que se dan desde el año 2017 por estas asociaciones. Por eso es importante tenerlas actualizadas. De hecho, en el año 2019, finales, estamos hablando de noviembre del 2019, se hizo una actualización. ¿Cuál fue esa actualización? El medicamento primario se tendrá que utilizar por lo menos 10 días, que es metronidazol, en las partes de una diarrea o colitis leve o moderada. De hecho, por lo menos las guías mencionan que en países subdesarrollados, preferentemente utilizar vancomicina a metronidazol por la alta tasa de resistencias. Entonces vamos a explicar. Asintomáticos, no dar tratamientos. Ojo, porque también estas guías lo dicen así. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una diarrea leve, donde probablemente tiene entre 3 a 5, 6 evacuaciones a lo mucho como diarias, recuérdenlo, nosotros llegamos a 8 evacuaciones diarias, ya la vamos a considerar como una enfermedad sumamente aguda y que probablemente podría llegar a tener efectos de deshidratación en nuestro paciente. Pero lo leve, porque así se considera una diarrea, son más de 3 deposiciones. Entonces, si nuestro paciente nos refiere, fíjese que tengo 3, 4 deposiciones al día, se disminuyen de consistencia. Fíjese que recientemente, hace 2 semanas, utilicé, ¿qué les gusta? Norfloxacino con fenazopiridina para una infección del tracto urinario. Y de repente inicié con evacuaciones de este tipo, no son malolientes, no hay evidencia de sangrado, no hay evidencia de moco. No entiendo por qué, doctor. Ok. Ya tenemos entonces un dato muy clave que es el uso de los antibióticos. En la mayoría de estos casos, si llegaran a tener todavía el uso de ese antibiótico, porque, ejemplo, un paciente con prostatectomía puede llegar a tener el uso del antibiótico por 1 o 2 meses. Un paciente con enfermedad inflamatoria pélvica, una mujer, podría tener también el uso de antibióticos tal vez por más de 20 días. Si están utilizándose esos antibióticos y son la causa de la aparición de Clostridium, siempre y cuando tengamos la evidencia, con el simple hecho de suspender el antibiótico va a ser suficiente. Las guías dicen, en este caso, hay que suspenderlo y observar con 48 horas. Si en las 48 horas cede la diarrea, perfecto, no se da absolutamente ningún otro tratamiento. ¿Bien? Y sobre todo si estos pacientes no desarrollan signos de colitis. ¿Cuáles son esos signos de colitis? Pues la presencia inflamatoria a nivel de las asas, por lo menos a nivel izquierdo o a nivel derecho, que son los marcos cólicos, no tanto el transverso, sino el ascendente y el descendente. Ahí entonces, con el simple hecho de suspenderlo, va a ser más que suficiente. Cuando nosotros tenemos una diarrea o colitis leve o moderada, aquí tenemos vancomicina o metronidazol. Metronidazol se utiliza siempre por 10 días, vancomicina se puede utilizar por 7 días sin problema. Enfermedad grave o complicada, estamos hablando entonces de una enterocolitis, más bien una colitis pseudomembranosa o inclusive la colitis fulminante o una diarrea con un paciente con alta probabilidad de complicarse. Ahí utilizaremos vancomicina a nivel intravenosa. Bien, y recuerden que los pacientes pueden llegar a tener tasas de recurrencia hasta en un 40%, entre 3 días a 3 semanas. Ahí se puede utilizar el uso de vancomicina como el menor que tiene resistencias, o existe una terapia que se llama trasplante fecal. ¿Qué hace el trasplante fecal? Se hace una autoinoculación de ciertas bacterias con el ojo, purificadas. No piensen que van a agarrar heces de un paciente con Clostridium o de un paciente sano y de ahí eh, se las van a inocular o se las van a dar de tomar. No, 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 no. Lo que sucede aquí es básicamente hacer un purificado de esas bacterias y lo que se le hace al paciente es una inoculación o a través de una sonda nasogástrica y ahí comienza entonces a causar un aumento de la microbiota precisamente para que no suceda la infección. ¿Ok? Este tipo de tratamientos no están, por lo menos, solamente está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y en el Centro Médico Nacional La Raza en el Departamento de Infectología. Son los únicos dos que pueden llegar a hacer trasplante fecal. Y si se requiere algún procedimiento quirúrgico por colitis fulminante o megacolon tóxico, los procedimientos selectivos siempre es la colectomía y la ileostomía, ¿ok? Dependiendo de cuál sea la porción afectada.
¿correcto? ¿Dudas o preguntas con relación a Clostridium? Porque ya vamos a pasar entonces a Helicobacter pylori. ¿Algo que se tenga que decir? ¿Nada? Bien, entonces continuamos. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una patología altamente frecuente. De hecho, por lo menos a nivel epidemiológico se dice que el 50% de la población mundial tiene la bacteria. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tuberculosis que casi en algunos estudios poblacionales hacían referencia de 1 de cada 3 pacientes que podría ser portador de la micobacteria? Pues bueno, así surge también los estudios con relación a Helicobacter. Se habla que puede estar presente hasta en el 50% de la población. Ahora, ¿saben qué es lo importante de Helicobacter? La forma de transmisión, porque en este caso sí se presenta como vía fecal-oral, pero ojo, se habla también de una transmisión oral-oral, ¿sí? Entonces, por lo menos con esta parte de la transmisión oral-oral, se ha visto la importante transmisión o transmisibilidad a nivel familiar, donde los padres e incluso los hermanos podrían jugar un papel muy importante en este efecto de la transmisión. No se requiere que estén dando besos de lengua, ni mucho menos, ¿sí? Muchas veces con el simple hecho de que una persona llegue a tener secreciones salivales, podría darse esa diseminación. Ahora imagínense cuando una persona anda de novios, novias, etcétera, pues con muchísimo más frecuencia. Bien, entonces la transmisibilidad sí es alta, por lo menos en este tipo de pacientes. Fue descrita en 1983, no me acuerdo quién fue, si no mal recuerdo, no me acuerdo en realidad, pero desde ese momento se empezó a denominar como Campylobacter pyloribis y esta fue creciendo y la taxonomía después la nombró como Campylobacter pylori y ahora Helicobacter pylori. Entonces, se describió su potencial patogénico, es una realidad, y la principal asociación, así como parecía importante el desarrollar asociaciones clínicas, ejemplo, con las posibles asociaciones oncogénicas que tenía virus de Epstein-Barr, aquí vamos a también desarrollarlo con los procesos fisiopatológicos que pueden desarrollar una gastritis, una úlcera gastroduodenal o también conocida como úlcera péptica o el desarrollo de cáncer gástrico, ¿sí? Está totalmente implicada como el principal patógeno que va a causar las úlceras gastroduodenales, ¿sí? Ya cuando ustedes pasen a la parte de gastroenterología y si todavía doy clases o si todavía no me corren por no hacerlos exponer, les enseñaré qué pasa entonces con la gastritis aguda, la gastritis crónica, los tipos de gastritis que existen y también el desarrollo de una úlcera, inclusive el sangrado de tubo digestivo alto y los tumores asociados, porque lo que tiene que ver muchísimo el Helicobacter pylori es el desarrollo de una transformación de la mucosa, básicamente podría desarrollar un adenocarcinoma, ¿ok? Entonces, está totalmente implicado en la atrofia y metaplasia a nivel del estómago. Altamente relacionado. Por lo menos lo que les puedo decir, no es el tema, pero la parte de la asociación con úlceras gastroduodenales, el 99% de las úlceras gastroduodenales se deben a Helicobacter pylori. Y con relación a la fisiopatología, ya lo verán, porque ahora robé unas 2 diapositivas de mi clase de gastritis crónica y de cáncer gástrico. Con relación a la cascada de Correa, nos habla entonces de todo el proceso para llegar desde la infección hasta el desarrollo de una neoplasia. Bien. Sin embargo, también está asociado en otro tipo de manifestaciones clínicas como son los linfomas MALT. Los linfomas MALT son linfomas del tejido linfoide asociados a mucosas, por eso se les conoce así como MALT. Bien, pero también podría estar asociado, como viene ahí en amarillo, en coronaritis, ¿sí? Una inflamación de las arterias coronarias, e inclusive una predisposición alta para el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No es el más importante, ¿eh?
De hecho, para el desarrollo de enfermedad por reflujo gastroesofágico es el aumento de la presión a nivel intraabdominal, es decir, obesidad. Ese es el principal factor de riesgo. Puede estar también implicado en el desarrollo de una... Denme un momento, ¿eh? Denme un minuto. No seas malo, te hablo ahorita que termine clase, ¿sale? Órale, bye. Bien. ¿Y qué les decía? También puede desarrollar anemia, puede desarrollar inclusive, ha sido implicado en enfermedades reumatológicas. Bueno, lo importante es esto, úlcera gastroduodenal, gastritis crónica, porque no es la aguda, ¿bien? Y desarrollo de enfermedades neoplásicas. Ahora, aquí viene algo importante, y sin llegar a mi clase de gastroenterología, ¿cuántos de aquí han tenido gastritis, chicos? Yo, profe. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, otra vez, déjenme ver. Lucy dijo yo. Yo igual. Narci, Evangelina, Vianey. ¿Quién más? Fernanda. Muy bien. Todos los que dijeron yo, y si no dijeron yo, ¿a cuántos de los que dicen yo he tenido gastritis les han realizado una endoscopía? ¿A ninguno? No. ¿A cuántos de ustedes les han realizado una detección cuando han tenido sintomatología de Helicobacter pylori, ya sea por prueba de aliento, prueba de urea en aliento o prueba de antígenos fecales? ¿A ninguno? Nunca, profe. No, Muy no. bien. Entonces, primera regla, nunca han tenido gastritis, ¿sí? Ustedes tienen que empezar a quitarse ese concepto y ese diagnóstico de la mente, porque lo único y exclusivo que ustedes pueden determinar para que un paciente tenga gastritis es la evidencia clínica. Si ustedes no tienen una endoscopía donde se haga la determinación por una biopsia que el paciente tiene un proceso erosivo de las capas eh, eh, a nivel gástrico, ustedes nunca han tenido gastritis, ¿sí? El proceso fisiopatológico para desarrollar gastritis, ejemplo, para una gastritis aguda, es inclusive más probable por el uso de antiinflamatorios. Una gastritis crónica está entonces relacionada para Helicobacter pylori. Ahora, no significa que todos los que dijeron yo no puedan tener gastritis. Sin embargo, si no tienen la evidencia diagnóstica, ahí le vamos a llamar dispepsia. ¿Ok? Dispepsia. Síntomas de dispepsia o inclusive si se pueden relacionar síntomas de enfermedad por reflujo. Pero, o sea, desafortunadamente este tipo de conceptos y de diagnósticos se han propiciado mucho inclusive por partes no médicas. Ejemplo, los medicamentos de venta libre. Hay un comercialillo muy, vaya, que resuena una cancioncilla con relación para la gastritis, no sé, toma genoprazol, creo que es el comercial. Entonces, no, ustedes no tienen gastritis, ¿sí? Ustedes tienen dispepsia y de la dispepsia sí podrían desarrollar a lo mejor alguna enfermedad inflamatoria a nivel gástrica. Y, ¿por qué no? También podrían determinar una gastritis, siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengan una endoscopía de por medio. Si no la tienen, olvídense de eso, ¿sí? Y muchísimo más si no han tenido un tratamiento erradicador para la principal fuente, que puede ser Helicobacter pylori, o el uso prolongado de inhibidores de bomba de protones. Bien, así es que esa es la primera regla. Está totalmente prohibido que ustedes pongan en un diagnóstico gastritis si no tienen la evidencia, ¿sí? Vaya, en algún momento yo lo puse y lo recordé muy bien porque estaba haciendo prácticas cuando era estudiante y me dijeron, pues, ¿qué eres mago? ¿Eres adivino? Y después lo leí, lo entendí y obvio, no tenemos que asociar ese tipo de diagnósticos si no tenemos la evidencia. Bueno, ¿qué hay que decir con relación a la etiología? Se trata básicamente de una infección por una gram negativa, es una productora de ureasa, esta es la parte más importante porque
si bien puede existir alguna otra que esté implicada en el desarrollo de o la producción de urea, es la más importante. Bien, ejemplo, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, tratamos entonces de encontrar que esta bacteria esté produciendo precisamente la urea, ya lo verán por eso en el video que les traigo. Sin embargo, no es 100% exclusiva. Podría ser exclusiva tal vez en un 98%. Por lo menos la prueba de aliento en urea podría también dar positividad en una bacteria. Si no me recuerdo, la bacteria se llama, ahora me acuerdo, ¿sí? Pero existe otra, entonces no podemos darle el 100% de esta parte. Podría darnos en alguna prueba, ojo, es el cocoide Helicobacter pylori, pero es una forma totalmente distinta de la distribución, ya me acordé, ¿sí? Entonces, vaya, esto es altamente sensible y altamente específico, sí, pero no en un 100%, tal vez en un 98%. Tiene una forma de espiral, es exactamente el esquema que está presentado aquí en la diapositiva, microaerofílica y móvil, y aparte flagelada, es decir, mantiene relativamente un movimiento gracias a este mecanismo. La fisiopatología es importante, digo, siempre es importante, ¿no? Pero por lo menos habrá que explicar algunas cosas. Número uno, hablábamos con relación a, ya me acordé del otro helicobacter, se llama Helicobacter musteleae. Se los voy a anotar porque es el otro, es la forma cocoide, antes de que se me olvide. Helicobacter mustelae. Pero a veces como que no retengo todo el 100%. Estos a veces se me olvidan esos nombrecillos. Bien, ese es el otro que puede dar una positividad. Ahora, con relación a la fisiopatología, vuelvo a repetir, la principal vía de diseminación viene siendo sí la fecal oral, pero en segundo término, boca a boca. Entonces, al momento de que el hospedador viene teniendo la susceptibilidad, podrían presentarse un montón de datos clínicos, que ya en un momento hablaremos más de esto. Pero lo primero que hace es una notable infiltración, ojo, al epitelio gástrico, pero empieza a tener un adosamiento hacia la lámina propia, no hacia la mucosa, ¿sí? Ahorita voy a hablar, bueno, me voy a pasar rápido a este esquema. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos básicamente una división con relación a las células. Espero, no sé quién les he enseñado anatomía, pero deben conocer que existe por lo menos una separación de 5 partes de la célula gástrica, que viene siendo un epitelio mucoso superior, viene siendo una aparición de las células parietales, que estas células parietales van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿sí? Viene siendo la tercera porción, la de la célula D, que van a tener la liberación de somatostatina principalmente. Después vienen las células que se encargan de producir pepsinógeno, que son las células imógenas, y después vienen las células G, que son, es una célula enteroendocrina, que básicamente tienen la liberación de gastrina, ¿sí? Son estas. Bueno, las células mucosas no están afectadas con relación a Helicobacter pylori. Lo que se afecta es la lámina. ¿Y por qué es importante? Porque al momento de que no invade la mucosa, la célula sigue secretando moco a nivel gástrico. Lo que se ve de la fisiopatología es que al momento de que se introduce en la lámina propia, sí acarrea neutrófilos, sí comienza a acarrear linfocitos T, sí comienza a acarrear macrófagos, sí comienza a acarrear mastocitos, que de hecho son los principales, que dan un equilibrio en la respuesta inmunológica, por lo menos del hospedador. Pero ojo, la célula mucosa sigue produciendo su moco. Y aquí, esta bacteria lo que hace es protegerse con el moco que se produce por estas células. Es decir, se surge, le llaman el nido o el nicho, en donde la bacteria se está protegiendo, punto número 1, de las secreciones gástricas, punto número 2, de la microbiota, ¿sí? Es decir, nuestro propio moco la protege. Por eso es difícil, inclusive, darle un tratamiento efectivo si es que no se tiene el adecuado pensamiento de cómo diagnosticarla.
Y por eso será muy necesario el que se haga una endoscopía con una técnica de biopsiado, por lo menos si hay evidencia de erosiones a nivel gástrico, o se haga la determinación por la parte de antígeno fecal o la prueba de urea en aliento. Bien. Aquí lo que va teniendo es que las células del revestimiento gástrico, que son las de la lámina, empiezan a inflamarse. Y el epitelio, básicamente, cuando ya llega una gran cantidad de células proinflamatorias, entonces empiezan a liberar esos factores quimiotácticos. Se llaman factores quimiotácticos de liberación, como son las interleucinas y las proteínas que se llaman, unas que se llaman GRO-alfa. Viene también el interferón gamma, si no mal recuerdo, viene la monosina, y dos factores quimiotácticos que se llaman selectivos. Estos selectivos básicamente hacen que los neutrófilos migren de los vasos del epitelio hacia la mucosa. Sin embargo, van a reclutar una gran cantidad de células linfocíticas, se empieza a crear el proceso inflamatorio y como no hay una eficiencia de destrucción, básicamente porque se encuentra inmersa en el moco, pues bueno, únicamente están erosionando el tejido gástrico. Bien, la forma de transmisión más efectiva es oral-oral, más que, aquí corrijo, les había dicho que es la fecal-oral la más importante, pero la oral-oral, por el momento de las secreciones y del paso precisamente de bacterias a través de la saliva, es la que sí podría tener una mayor alta de transmisión, aunque no es 100% medida. O sea, sí podríamos medirlo más con relación a la positividad de la bacteria en las evacuaciones de un paciente contaminado, pero no tanto a nivel de la saliva, porque es sumamente difícil cultivar eh, la mucosa respiratoria y bucal para la positividad del Helicobacter pylori, porque ahí no se encuentra, sino que la secreción gástrica que probablemente se regurgite es la que sí se mantiene dentro de la boca o la orofaringe del paciente y esta es la que se transmite. ¿Ok? Entonces, principal patógeno involucrado en la gastritis activa crónica, siempre que tengamos un paciente, ahora sí, con una sintomatología de dolor a nivel epigástrico o mesogástrico de tipo quemante, urente, de tipo agudo, que se incrementa a nivel postprandial, principalmente con comidas irritantes, con comidas altas en grasa, que el paciente inclusive sin necesidad de los medicamentos tenga también el uso indiscriminado de antiinflamatorios, porque muchos pacientes pueden tener asociación de Helicobacter más el uso de antiinflamatorios, pues bueno, aquí se inhiben las vías de la ciclooxigenasa tipo 2 y lo que repercute es básicamente en un proceso inflamatorio crónico. Entonces, ahí sí tenemos ya establecida una gastritis. Forzosamente hacer evidencia precisamente con esto. Viene entonces toda la cascada de Correa y ahí en la cascada de Correa podemos notar la expresión que se va teniendo con relación al cambio de la metaplasia. Sucede algo muy similar como lo hace virus de papiloma humano, pero a nivel gástrico. El proceso de transición va haciendo que las células comiencen a verse totalmente diferentes, por eso se llama así metaplasia. Surgen células que están totalmente deformadas y de ahí sí podría venir el cambio hacia una neoplasia. ¿Ok? Pero lo importante con relación a la fisiopatología es que se esconde dentro de nuestra mucosa gástrica. Ahora, el uso de flagelos y la ureasa lo utiliza precisamente para la colonización, infiltración de todos los del epitelio por los neutrófilos, linfocitos y macrófagos que crean el proceso inflamatorio, protección por el moco gástrico, producción de urea y lipopolisacáridos para crear un adosamiento y para crear evasión del proceso inmunológico, contiene ciertas citoxinas, estas citotoxinas no me importa que se las aprendan, se llaman BAC-A y CAG-A, y comienza a aumentar otro tipo de procesos a nivel celular, como son la catalasa, el glutatión, la peroxidasa y el superóxido dismutasa. Esto es a nivel más microbiológico. Inducción de apoptosis en células epiteliales y de los linfocitos T para que se cree el proceso inflamatorio y se crea también una fosforilación de tirosina específica para las células gástricas. Esto conduce a la activación y desactivación a su mismo tiempo de la expresión de los antígenos. A final de cuentas, induce producción de autoanticuerpos contra el revestimiento gástrico. Por eso todas estas células
que están aquí, la de los neutrófilos, linfocitos y macrófagos, pues empezarán a crear sus procesos inflamatorios, pero van a atacar de alguna forma a nuestro propio epitelio. Por eso, vuelvo a repetir, es un proceso inflamatorio provocado por nuestras propias células. O sea, sí propiciado por la bacteria, pero no tanto por la eficiencia e infiltración a nivel de la mucosa. Eso ya se crea después. ¿Ok? Bueno, entonces dentro de la patología, lo que les venía diciendo es que tenemos que entender que la principal asociación es la úlcera gastroduodenal y de ahí la gastritis crónica. Tenemos entonces que causará a nivel etiológico una disminución directa de los niveles del moco y entonces ahí comenzará el proceso de regulación deficiente de esas células a nivel del estómago. Y ojo, también la primera porción del duodeno, por eso se llama úlcera gastroduodenal. Entonces comienza un aumento de las células parietales y este aumento de las células contra la pared producen primero una atrofia severa del epitelio gástrico. Se comienza a colonizar muchísimo más porciones y esto, combinado con todos los antígenos y los autoanticuerpos inflamatorios, pues bueno, comienza entonces de esta forma. Atrofia severa con o sin colonización bacteriana, con altos niveles de autoanticuerpos contra las células parietales y de ahí, número 1, gastritis crónica. Número 2, comienza a evolucionar con el tiempo y el tejido ya no se desvitaliza ni se necrosa, sino que pierde su función. Entonces, al momento de que ya no secreta, principalmente las células, recuerden lo que son las del ácido clorhídrico y las de somatostatina, entonces comienza la atrofia, básicamente, de estos epitelios. Segundo punto de la cascada de Correa. Tercero, metaplasia intestinal. Ahora sí, surge un proceso de transformación de las células en donde ya no debería tener esas características morfológicas. Número 4, viene una displasia y número 5, viene un adenocarcinoma. Perdón, por lo menos lo que se documenta en la fisiopatología con relación a la úlcera gastroduodenal y a la aparición de un adenocarcinoma es que todavía en el proceso de displasia la erradicación del Helicobacter pylori es altamente eficiente para que no progrese hacia una neoplasia. O sea, todavía en el punto número 4, y se los digo de una forma muy sincera, todavía dando una eficiencia de erradicación del patógeno, podríamos hacer una reversión para que el paciente no desarrolle esas células, ¿sí? Recuerden, en el proceso de la historia natural de la enfermedad, eso también sucede en años, o sea, no crean que es como tan sencillo. Bien, ahora, ¿qué hay que decir con relación a las manifestaciones clínicas? Estos pacientes, en primer punto, no vamos a considerar las manifestaciones de una gastritis crónica ni de una úlcera gastroduodenal. Porque recuerden, esto va siendo con relación al tiempo. Es como virus de papiloma humano hablar de cáncer cervicouterino. No, hablábamos a lo mejor como de la sintomatología principal que es primaria. Entonces, en este caso, no hay algo significativo que podría hacernos diferenciar la presencia de otro patógeno. Conforme tiene ahora sí una gastritis, porque recuerden que en un principio hablábamos de las enfermedades que causaban a lo mejor una gastritis y una enteritis, había muy pocas que causaban gastritis, esta sí es una. Hablamos básicamente que el 30 al 35% de los pacientes puede tener la bacteria sin necesidad de síntomas. Por eso les preguntaba, ¿quién de ustedes ha tenido gastritis? Porque inclusive muchos de los que no contestaron podrían tener la bacteria y podrían ser asintomáticos. Y en este caso, sí está totalmente documentado que ante la presencia de una persona asintomática con Helicobacter pylori, aquí sí hay que dar un tratamiento erradicador. Aquí sí no hay que esperarnos. ¿Por qué? Porque esta sí progresa hacia la metaplasia y hacia la neoplasia. No pasa como con Clostridium, ¿eh? Aquí sí, asintomático que se encuentra el Helicobacter pylori, totalmente indicación de tratamiento. Pero, ojo, se ha visto como en una controversia este tipo de indicaciones. Las nuevas guías dicen que se tiene que hacer evidencia total del patógeno para que nosotros podamos ahora sí dar un tratamiento erradicador. Si no tenemos esa evidencia, no vamos a poder asociarlo. Ejemplo, yo tengo una paciente que está siendo tratada ya con evidencia por una endoscopía, por una gastritis crónica. Le doy a lo mejor sus inhibidores de bomba y en algún momento le di la erradicación o tratamiento antibiótico de erradicación por Helicobacter pylori.
Ejemplo, a los 2 meses, 3 meses, uno de sus familiares de esta persona inicia con sintomatología. A lo mejor es sumamente inespecífico, pero por el hecho de que ya han tenido un antecedente de que se tiene Helicobacter pylori o ya la confirmación de gastritis, estas mismas personas comienzan a tener la idea de que tengo también gastritis. Si yo a esa persona que tiene a lo mejor sintomatología, pero no le he hecho ningún estudio para comprobarlo, no le puedo dar un tratamiento de erradicación. ¿Por qué? Porque el tratamiento de erradicación se tiende a desarrollar efectos también secundarios. Ahorita se los explicaré un poquito más, ¿sí? Dentro de los síntomas, entonces, para Helicobacter pylori puede estar involucrada náuseas, vómitos, dolor, puede existir pirosis. ¿Qué es pirosis, chicos? ¿Quién me dice? La sensación como de quemazón en el esófago. Correcto, muy bien. Es una sensación de quemazón o ardor de tipo retroesternal. Bien, que comienza básicamente a nivel del epigastrio y usualmente puede ser ascendente. En algunos casos, si la incompetencia de la línea Z a nivel de la unión gastroesofágica se ve disminuida o las resistencias musculares se empiezan a ser deficientes. Aparte de esa pirosis, podría existir regurgitación y, bueno, ya viene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede venir un dolor abdominal a nivel del epigastrio, ¿sí? Pero no hay una relación totalmente significativa entre el Helicobacter pylori y ese dolor. Habría entonces que hacer la determinación de síntomas dispépticos. Por eso les decía, ustedes no tienen gastritis, ustedes tienen dispepsia. La dispepsia implica datos como de dolor, ardor a nivel epigástrico, sintomatología postprandial con dolor en esa zona, a consecuencia de la alimentación copiosa, la alimentación rica en grasas, la alimentación con irritantes, procesos inflamatorios donde los pacientes acumulan una gran cantidad de gas o disminuye el proceso de evacuaciones, pueden presentarse con estreñimiento e inclusive algunas evacuaciones también disminuidas de consistencia sin llegar a la diarrea. Eso se llama dispepsia. Bien. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, también se ha visto la evidencia de que el Helicobacter pylori podría tener, sí, asociación con diarrea. Y la diarrea no tiene absolutamente nada característico para hacer diferenciación con todo lo que ya hemos estudiado. Bien, podríamos hablar entonces de que lo más significativo por el desarrollo fisiopatológico va a ser el dolor abdominal a nivel epigástrico. Podrían estar asociados náuseas, sobre todo, y acidez estomacal antes que vómito. Y tal vez como en tercer punto, hambre en la mañana. A los pacientes es esa sensación de tener un hueco en el estómago, que muchos también lo utilizan para hacer comerciales, ¿sí? Pero aquí se habla muchísimo de que los pacientes se despierten y sienten ese vacío a nivel epigástrico. Bien. Eso resulta precisamente como una forma sostenida y sintomática de la bacteria. Bien, entonces, tenerlo muy, muy en cuenta. Sigue siendo también importante la edad. Aquí los niños también tienden a infectarse mucho con el Helicobacter pylori y en algunas ocasiones también se ha documentado halitosis, ¿eh? Entonces, habrá que hacer también la determinación de estos pacientes cuando a lo mejor no encontramos enfermedad periodontal. No hay gingivitis, no hay caries dental, no hay a lo mejor procesos inflamatorios a nivel de la orofaringe, pero el paciente se queja de halitosis. Bueno, podríamos llegar a pensar que podría estar involucrado el Helicobacter pylori. Existen otras formas, por ejemplo, los divertículos de Meckel, ejemplo, dan una gran cantidad de halitosis. Bien, epidemiología. Con relación a la epidemiología, recuerden, hasta el 50% de las personas se habla de que podrían tener la presencia de Helicobacter pylori. Con relación a esta positividad en las personas, el 15% de los pacientes desarrollará una afectación gástrica. O sea, sí es alto, ¿no? Por lo menos para mí lo es. De estos, eh, se dice muchísimo que el 97% de los pacientes, entre el 90 al 97% de los pacientes,
pueden ser detectados con Helicobacter pylori. Por eso les digo que estas principales asociaciones siempre hay que pensar en la bacteria. Entonces, el dato actual nos habla de que el origen de toda gastritis crónica y úlcera gastroduodenal y metaplasia y cáncer gástrico se lo vamos a deber precisamente a esta bacteria. La raza, si se dan cuenta, hispanos nuevamente volvemos a estar presentes para mayor prevalencia de la enfermedad, afroamericanos y razas blancas en un 20%, porque vuelven a ser datos importantes a nivel sociocultural. No tiene una predilección sexual, puede implicar cualquier edad, aquí no es como Clostridium. Una gran cantidad de personas infantiles están asociadas con la infección. En la mayoría de los pequeñitos no desarrollan a lo mejor presencia de úlceras gastroduodenales ni gastritis. O sea, sí se ha documentado, sí, pero es más frecuente que puedan ser asintomáticos y que hayan sido contaminados por, ahora sí, la presencia de alguno de sus familiares. Recuérdenlo, aquí lo más conveniente es hacer la identificación mediante la presencia de antígenos a nivel fecal. Tasa de mortalidad, 2 al 4%. Y las complicaciones, recuérdenlo, podría llegar a una perforación por la formación de la úlcera o la asociación de neoplasias, tanto la SMALT como el adenocarcinoma. Bien. La tasa de mortalidad es alrededor de una persona con positividad de Helicobacter pylori del 2%, o sea, relativamente bajo. Y vuelvo a repetir, estas asociaciones de complicación son las más prevalentes para causar esa tasa. ¿Ok? Esto es el desarrollo, esta es de mis diapositivas de gastroenterología con relación al cáncer gástrico. El adenocarcinoma es una de las consecuencias más graves de infección por Helicobacter pylori. Puede ser también el maltoma o enfermedades MALT, que se tratan básicamente en un principio por la erradicación de la bacteria y dependiendo la clasificación TNM, pues podríamos darle un tratamiento a estos pacientes. ¿Sí? Recuérdenlo, hasta en un nivel de metaplasia, por esto se le llama así, cascada de Correa, tenemos una mucosa gástrica normal, viene dentro del proceso de la historia natural de la enfermedad, la infección por Helicobacter pylori, ya después hablaremos por qué la sal, ¿sí? No es tema de esta materia. Gastritis, que puede ser de una forma superficial, inflamación crónica, gastritis atrófica, metaplasia a nivel intestinal, donde vuelvo a repetir, hasta este punto, la erradicación básicamente es altamente efectiva o disminuye la probabilidad del desarrollo de una metaplasia, de una neoplasia, perdón, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya la displasia y el carcinoma. A esto se le llama así cascada de Correa, ¿ok? Entonces, siempre tener en cuenta que ante cualquiera de estos puntos en los que se va avanzando de la historia natural de la enfermedad, estará implicado el Helicobacter pylori. Esta es la probabilidad de desarrollo de cáncer. En una persona que tiene una mucosa normal, uno de 256 personas. En gastritis, una de 85. En gastritis atrófica, una de 50. En metaplasia intestinal, una de 39. Y en displasia, es este punto, una de cada 19. O sea, va aumentando la probabilidad con el simple hecho de estar avanzando por fases. Y esto se comprueba única y exclusivamente con una endoscopía. ¿Ok? Bien, vámonos entonces con relación a el diagnóstico. Lo que se pide muchísimo es hacer una clasificación con relación al riesgo precisamente de una gastritis o de una gastritis atrófica o de una formación de úlcera péptica. ¿Por qué? Porque todos tienen, si bien la base de erradicación de la bacteria, bueno, algunos podrían requerir, ejemplo, el tratamiento invasivo a través de la misma endoscopía. Ejemplo, la aplicación de inyección de adrenalina podría ser una forma de revertir el sangrado de la úlcera y eso, vaya, sería lo importante. Se da el tratamiento antibiótico, se erradica y se le da vigilancia al paciente por lo menos arriba de 6 meses a 2 años. Bien, es lo que dice la guía de gastroenterología. Entonces, hay que entender que existen procedimientos invasivos y existen procedimientos no invasivos. Los invasivos van a implicar el uso del endoscopio. Entonces, las recomendaciones dependerán de muchos factores. Dependerá del acceso económico que se tenga en el momento. Ustedes vayan a una
clínica del IMSS, de INSABI o del ISSSTE y díganle, disculpe, mire, soy estudiante de medicina y tengo síntomas de dispepsia. Quisiera ver la posibilidad de que a través de una endoscopía ustedes me determinen si tengo la presencia o no de Helicobacter pylori. O sea, se van a reír de ustedes, ¿sí? Para que logren eso en un paciente joven de 20 años, no sé cuántos tienen, 19, 20 años, de verdad, los médicos se van a reír de eso, o sea, les van a decir, no, no, no está indicado. Y obvio sí está indicado, ¿no? Yo recuerdo mucho, digo, no les voy a decir el nombre, tal vez se acuerden sus propios compañeros, pero una chica el año pasado, muy participativa, me decía, doctor, y lo escucharon todos, pero decía, doctor, a mí sí me hicieron una endoscopia y a mí sí me detectaron que tenía gastritis y a mí sí me detectaron que tenía Helicobacter pylori. Entonces, bueno, hay que hacer clasificación de subtipos gástricos con relación a la extensión de afectación histológica. Eso para determinar todo lo que vimos en la cascada de Correa. Es decir, el proceso inflamatorio que vaya pasando a una gastritis crónica, a una atrófica, a una metaplasia y a un carcinoma, a un adenocarcinoma. Tenemos dentro de los estudios, el primero que vamos a ver es el antígeno fecal de Helicobacter pylori. Con relación a la determinación de la prueba de antígeno fecal, es una muy buena herramienta, sobre todo con relación al costo. Es más barata que la detección por endoscopía, es más barata que la prueba de urea en aliento. Se basa básicamente en la determinación a nivel de inmunocromatografía de anticuerpos a nivel de las muestras de heces. Es muy específica, el 98% de especificidad y una sensibilidad del 94%. Los resultados, ojo, esto también es importante, son positivos en las etapas iniciales de la infección. Entonces, este tipo de herramienta diagnóstica se puede utilizar para determinar la infección y es de las que principalmente se utilizan, tal vez por así decirlo, la número 1 para detectar la erradicación después del tratamiento. ¿Ok? Esto es pregunta de examen. Viene también una prueba de detecciones de antígenos fecal, antígenos de Helicobacter pylori. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Se trama un poquito más. Que repite lo del antígeno fecal. No, lo que había dicho hace un momento de la prueba para confirmar la erradicación. Sí, sí, sí. O sea, ustedes deben utilizar, porque ojo, no hemos pasado a tratamiento, pero ante cada paciente que tengan la presencia de Helicobacter pylori, ustedes deben dar el tratamiento, la asociación de los antibióticos, y siempre tendrán que confirmar que se erradicó Helicobacter pylori. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Si yo tengo un paciente y le hago una endoscopía y veo que tiene una úlcera gastroduodenal, le hago el biopsiado, se identifica la bacteria y de repente le doy el tratamiento y de repente le digo, usted va a realizarse nuevamente una endoscopía para saber si hubo erradicación. No, no funciona así. Tendrán que mandarle una prueba diagnóstica que nos permita de una forma no invasiva saber si se erradicó la bacteria. Entonces, la prueba de antígeno fecal es la más importante para dar un seguimiento de erradicación del paciente. ¿Ok? Porque no es una prueba invasiva. Yo le pido al paciente que traiga sus evacuaciones, sus heces, la llevamos al laboratorio, pedimos la prueba. De hecho, un familiar recientemente se acercó conmigo para preguntar cuánto costaba. Yo investigué en un laboratorio de Puebla. Cuesta 750 pesos, por lo menos allá, no sé aquí, porque aquí ni siquiera sé si lo hacen o no. Pero 750 pesos se me hace muy bueno con relación a una endoscopía de 3,500, 5,000 pesos. Aquí en Carmen, vaya, cuesta 6,500 una endoscopía. Entonces, obvio, es mejor hacer pruebas no invasivas en este caso que tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces, vuelvo a repetir, por eso es la más importante, por lo menos a nivel costo-beneficio, ¿eh? Muy barata, nos permite sí la identificación de esta presencia de la bacteria por relación al antígeno y se da como seguimiento para erradicación. Siguiente prueba,
prueba de aliento con urea con carbono 13 o carbono 14. El carbono 13 se basa básicamente en la detección de los productos que se van a crear cuando un organismo comienza a producir la división de la urea. Es por eso que, digo, ¿quién de ustedes ha visto una prueba de aliento con urea? Seguramente nadie. Los chicos que yo tuve también en gastroenterología nunca la habían visto. Entonces, por eso es el video que les traigo. Lo que se hace aquí básicamente es que se le pide al paciente que beban, casi siempre es acompañado con o una bebida o una tableta o cápsula que tiene un isótopo precisamente de carbono 13. Después de un tiempo, casi es arriba de media hora, 45 minutos, lo que se hace es medir la concentración del carbono marcado en la respiración. La concentración básicamente de los pacientes sucede positiva cuando existe urea a nivel del estómago. Y esto únicamente lo logra el Helicobacter pylori. Bien, 98%, casi 99% de las veces. O sea, hay que confiarlo. Se habla básicamente de una prueba en costo, sí, mucho más cara que la prueba de detección de antígeno fecal, alrededor de unos 2.500 a 3.000 pesos, ¿sí? No está disponible en todos los centros. Yo que sepa, aquí en Carmen no se hace. Y recuerden, podría haber algunos falsos positivos por ahí, pero es menos. O sea, yo la tomo en consideración siempre positiva para esta parte de la producción de urea por Helicobacter pylori. ¿Ok? O sea, vale la pena darle la erradicación. La siguiente es uso de serología. La serología, altamente también sensible y específica, por lo menos en ambas arriba del 90%, y se basa básicamente esa serología en la identificación de los anticuerpos que son inmunoglobulina G contra el Helicobacter pylori. Se utiliza ahí un ensayo inmunoabsorbente que es ligado a enzimas y se utiliza sobre todo la serología para detectar a un paciente recientemente infectado. ¿Ok? Pero ojo, no es buena para el seguimiento de los pacientes tratados porque la infección no indica una infección actual, no indica una infección aguda, ¿sí? Por el simple hecho de la inmunoglobulina G. ¿Recuerdan cuando veíamos inmunoglobulinas? O por lo menos que hablaba de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M son inmunoglobulinas de reactante o fase aguda. Las inmunoglobulinas G son las de memoria. Las inmunoglobulinas A son las inmunoglobulinas celulares, etcétera. Entonces, si yo hago serología, sí puedo detectar a un paciente, ejemplo, disculpe, es que yo vengo, me duele a nivel epigástrico, aumenta con postprandial, cuando me levanto tengo esa sensación de vacío. Ok, vamos a hacerle una serología de Helicobacter pylori donde me van a entregar la inmunoglobulina G. Sale positiva, le doy el tratamiento antibiótico, muy bien, regrese conmigo. Vamos a hacerle nuevamente serología por Helicobacter pylori. Si me resulta positiva, significa por el anticuerpo, ¿bien? Sin embargo, no me va a hablar de la erradicación. El paciente podría tener todavía la positividad con inmunoglobulina G y eso no significará que todavía esté la bacteria. Por eso no me va a servir para darle seguimiento de erradicación. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esto también va en el examen. Y serie esófago gastroduodenal. Bien, ¿qué pasa con la esofagogastroduodenoscopía? Ese es el nombre correcto. En pacientes con una enfermedad úlcera péptica, esta ya es una prueba invasiva, se hace una determinación de biopsia, ¿sí? Que a través del estudio histológico podría entonces hacerse una determinación rápida entre comillas, pero más exacta, del proceso atrófico, crónico, metaplásico o neoplásico que tiene nuestro paciente. Dentro del mismo endoscopio, cuando se tiene la posibilidad, que yo lo he visto en realidad muy poco, lo he visto en los centros médicos nacionales nada más, una persona puede introducir el endoscopio si no hay evidencia significativa a nivel de el proceso erosivo gástrico, porque eso también suele suceder. Ejemplo, un paciente tiene la sintomatología, entra el endoscopio, no hay evidencia de úlceras, no hay evidencia de lesiones inflamatorias, se tiene la posibilidad también de aplicar una prueba de aliento con urea exactamente a través del endoscopio, ¿sí? Entonces, eso se vuelve también una prueba de urea
pero ya no donde el paciente va a soplar, sino a través entonces de la determinación propiamente dicha por el endoscopio, ¿sí? Básicamente la indicación de una implica, o el método diagnóstico de la esofagogastroduodenoscopía es casi cuando los pacientes sí tienen síntomas más que inminentes de la enfermedad ulcerosa, o inclusive sangre oculta en heces a través de la prueba de Guayaco, ¿ok? O Guayacol, es lo mismo. ¿La ecografía podría estar asociada también? Sí, o sea, sí se podría hacer una ecografía asociada con una esofagogastroduodenoscopía, ¿bien? Sobre todo ahí para la determinación de linfomas MALT, ¿bien? Y con relación a la biopsia, el principal sitio donde se van a originar las úlceras gastroduodenales es el antro, ¿ok? Entonces, es el principal sitio donde se biopsia y también el cuerpo en segundo lugar. Entonces, a nivel histológico, no viene, espérenme, les explico. A nivel histológico, se habla de la presencia de una bacteria gram negativa, productora de ureasa, microaerofílica, bla, 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 con presencia de flagelos. Y en algunas formas, la tinción de Giemsa lo que hace es básicamente determinar el recubrimiento de la pared gástrica que esté afectada con la evidencia, vuelvo a repetir, de la misma bacteria. Bien, ahora sí, déjenme configurar rápido el voice meter, ¿no? Prometo no tardar. Vamos a ver si ya queda. Van a ver el video, sí. Es muy rápido, pero para que sepan de qué se trata. Carbon-13 urea breath test, HCBT02. Welcome to use Headway's urea breath test system, which is an advanced diagnostic tool to detect Helicobacter pylori. The test is accurate, non-invasive, and rapid. This is how it works. Preparation of test device and kit. Breath test analyzer. Computer. Printer. Carbon-13 urea capsule breath test kit. Drinking water. Sample collection. The test should be done on empty stomach or 2 hours after eating. Write down subject's information on 2 breath bags respectively. Remove the cap of blue baseline breath bag. The subject keeps normal breathing and then hold breath for 5 to 10 seconds. Exhale the first half of air and then blow the latter part into the blue baseline breath bag and fasten the cap. The subject takes 1 carbon-13 urea capsule with 80 to 100 milliliter drinking water and then sit still for 30 minutes. Collect the post-dose breath with pink sample bag by following the procedures as baseline breath. Sample testing. Take out the baseline and post-dose breath samples of subject and connect the samples to the appropriate ports. When they are delivered correctly, the port indicators will be illuminated. Fill in the information of subject. Click Start button to test. Test results will be automatically saved when test completes. Print the test report. With computer connection, the status indicator of software will turn green when successfully connected. Connect the baseline and post-dose breath samples to the appropriate ports. When they are delivered correctly, the sample indicator on interface of operation software will be illuminated. Fill in subject's information and click Start. Test results will be saved automatically when test completes. Select the test and click Print to print the test report.
Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor. Digo, pregunto, ¿se escuchó el video? Sí, profe. Ah, gracias, gracias, gracias. Sí, doctor. Como no dijeron ni pío, dije, entonces creo que sí se escuchó. Muy bien, entonces continuamos, ¿sí? Ya vamos a terminar. Esa es la prueba, ¿sí? Ahora, no se los dije y voy a regresarme un poco. ¿Qué prueba utilizarían ustedes para confirmar, o más bien, qué pruebas nos sirven para confirmar la enfermedad en una fase, vamos a llamarla aguda? Es decir, recuerden que está más implicado sí en el padecimiento crónico de la gastritis, pero ojo, aguda significa que el paciente venga con síntomas en este caso. Entonces, ¿nos podría funcionar el antígeno fecal de Helicobacter pylori? Sí. ¿Nos podría funcionar la prueba de aliento de urea con carbono 13? Sí. ¿Nos podría funcionar la serología? Sí. ¿Nos podría funcionar una serie esófago-gastroduodenal mediante la introducción de un endoscopio? Sí. Y ahí la determinación por la biopsia. ¿Cuáles nos podrían servir para la erradicación? Antígeno fecal de Helicobacter pylori, sí. Prueba de aliento de urea con carbono 13, sí. Serología, no. Serie esófago-gastroduodenal, no en realidad, ¿sí? A menos de que se haga una prueba invasiva donde se introduzca la prueba de urea a través del mismo endoscopio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seguimiento usualmente de una serie, la introducción de una serie esófago-gastroduodenal, no se realiza de forma inmediata. Entonces, yo tendría que esperar básicamente arriba de 6 meses o inclusive arriba de un año para realizar ese seguimiento. Entonces, no la utilizaría y no está indicada hacer biopsias seguidas, ¿ok? Por lo menos lo que se tiene que esperar, sí se pueden hacer dos en el caso de un sangrado de tubo digestivo alto, eh, pero no más a menos de que tenga sintomatología. Es decir, yo no le podría hacer una nueva endoscopía a menos de que venga sangrando. Y eso, obvio, se trata en el hospital y en un principio no se hace para la determinación de la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Correcto? Espero que quede entendido. ¿Bien? Ya vámonos entonces al tratamiento. El tratamiento. El tratamiento exclusivamente se da para aquellos pacientes donde tengamos la evidencia de Helicobacter pylori positivo, sea sintomático o sea asintomático. Por eso les explicaba, las nuevas guías nos dicen, ¿ok? Toda persona con positividad se tiene que tratar precisamente por lo mismo. O sea, no nos vamos a arriesgar. Es decir, ¿cuántos de ustedes dirían, pues tengo Helicobacter? Vamos a dejarla evolucionar unos 30 años. O sea, ¿quién de ustedes que ha tenido síntomas no les gustaría, ejemplo, que les hicieran por lo menos una prueba de urea en aliento o una determinación de antígeno fecal? Así estarían seguros de ahora sí saber, tengo Helicobacter pylori, creo que hay que erradicarlo. Bien. Entonces, única y exclusivamente vamos a tratar pacientes positivos. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado el uso de los antibióticos en forma generalizada, a pesar de que existe una gran tasa de infección, que sea o que brinde mayor beneficio, ¿sí? Es decir, las tasas de incidencia no se mueven con relación a la aparición de cáncer gástrico. Si se movieran de una forma muy significativa a esta relación de aparición en los países, en forma internacional, pues bueno, a lo mejor saldría algún estudio donde determinaría la eficiencia de tratar de una forma muy seguida a las personas con el uso de los antibióticos, porque ojo, se tiene que hacer una terapia triple, se utiliza un inhibidor de bomba más dos antibióticos, ¿sí? Y el principal o lo que el momento óptimo para la erradicación del Helicobacter pylori es en personas durante el periodo en el que la mucosa permanece no trófica. A pesar de que sí se puede dar una erradicación hasta una metaplasia, siempre y cuando no lleguemos a una atrofia, va a ser muchísimo más eficiente. ¿Bien?
Lo principal que se utiliza para el régimen de los antibióticos son estos medicamentos, pero vuelvo a repetirlo, no se deben de usar de una forma desconsiderada. ¿Por qué? Porque se hace muchísima asociación de la terapia triple con relación a náusea, con relación inclusive a vómito, con relación inclusive a cambio de la percepción de sabores. Y como el tratamiento de erradicación va de 10 a 14 días, entonces por eso no se utiliza en una forma empírica, vamos a llamarlo así, con cualquier paciente que venga con nosotros a hacer pruebas de curación, por así decirlo, ¿eh? O sea, no tenemos que dar a cualquier paciente, sí, mire, se va a tomar por 14 días esto, porque por ahí si las dudas si usted tiene o no la determinación del patógeno. No vamos a hacerlo, ¿sí? No hay ningún beneficio con eso. Entonces, para el tratamiento ya de la erradicación, donde existe una presencia sintomática o asintomática, y los principales que dijimos van a estar los cuadros clínicos asociados con úlcera péptica gástrica y duodenal, gastritis crónica, el más utilizado es el primeritito. Uso de omeprazol, 20 miligramos diarios, más amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, más claritromicina, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. ¿Ok? Ese es el tratamiento que más se utiliza. Omeprazol, más amoxicilina, más claritromicina por 10 días. Segundo que más se utiliza. Subsalicilato de bismuto, más metronidazol, más una tetraciclina por 14 días. ¿Sí? Y el más caro, por tratarse del lansoprazol, ¿sí? Lansoprazol más amoxi más claritromicina, 10 días. De hecho, no hay ningún tipo, yo recuerdo hace mucho tiempo, digo, fui a una consulta con un amigo, precisamente de neumología, él es neumólogo egresado del INER. El chiste es que a quien yo acompañé, precisamente tenía algunos datos de tos. No era una tos prolongada, ni mucho menos. Era a veces seca con necesidad de grandes bocanadas de aire. El chiste es que él me dijo, mira, vamos a tratar de darle un tratamiento, también inhibidor de bomba, por si llega a tener enfermedad por reflujo y que esto sea la causa de una tos que aparentemente no tiene ningún proceso infeccioso. Entonces, lo que nos recetó precisamente fue el lansoprazol. El omeprazol, así se los digo, el omeprazol cuesta 20 pesos. Ustedes van a una farmacia y todo es totalmente eficiente porque la patente caducó tal vez como del año 1988, 85 tal vez. Entonces, hay una gran cantidad de genéricos y de farmacéuticas que elaboran omeprazol, pero es muy barato. Tal vez lo más caro les llega a costar, no sé, 100 pesos, yo creo. El lansoprazol y el rabeprazol. Lansoprazol y rabeprazol, la caja cuesta alrededor de unos 1,200 pesos. Entonces, no hay evidencia significativa de que este tipo de inhibidores de bomba sea más eficiente que el omeprazol. Por eso, ustedes diríjanse a dar tratamientos con omeprazol, es altamente eficiente, ¿sí? Lansoprazol, amoxicilina, claritro por 10 días. Este tratamiento también va en el examen, ¿sí? Recuérdenlo, náuseas, sabor metálico, erupción cutánea, vómitos y diarrea como los principales efectos adversos por esta asociación. Hay que entonces indicarle a cada uno de ellos que, ojo, o sea, el tratamiento va con miras a realizar la erradicación y que por ese simple hecho también van a tener la necesidad posteriormente de hacer la medición, ¿sí? Entonces, ustedes citarán a su paciente, ejemplo, llega con ustedes a la consulta, vamos a darle un tratamiento por 10 días, usted va a venir conmigo dentro de un mes, ¿sí? Y de ahí voy a solicitarle, me trae este tipo de estudios ya para que no regrese conmigo y los vuelva a solicitar. No, usted dentro de un mes, a partir de esta fecha que lo estoy viendo, va a regresar con una determinación de antígeno fecal, punto. Es el más barato, 700 pesos. Digo, 700 pesos se lo gastan sus pacientes luego como que en las caguamas, como que, no hombre, hay que muchas veces hacerles énfasis de que puede ser mejor ese beneficio, ¿ok? El monitoreo post-tratamiento precisamente implica el uso de pruebas no invasivas, así es que hay que entenderlo. La esofagogastroduodenoscopía con biopsia no está indicado por una forma
rápida. ¿Se puede hacer prevención? Por supuesto que se puede hacer prevención de esto. Depende muchísimo del entorno epidemiológico, es una realidad, pero hacer muy en cuenta la necesidad de la higiene y la determinación en el dado de los casos que sí se pueda documentar. O sea, vale la pena. ¿Cuántos de ustedes no, les vuelvo a repetir, no preferirían hacer esa determinación de antígeno fecal en lugar de estar pensando que en realidad tienen gastritis o no? Vale la pena. Entonces, dudas o preguntas, chicos. Terminamos por el día de hoy. Déjenme cerrar. Bien, ¿dudas o preguntas? ¿Nada? No. Creo que vamos bien, ¿no? Entonces, nada más nos tocan parásitos y yo pretendo tal vez que el día, espero el día miércoles a más tarde el día jueves ya empecemos con enfermedades sistémicas, ¿correcto? Nos quedarán unas semanillas todavía para ver clase. Entonces, bien chicos, si no tienen preguntas, entonces vamos a vernos para mañana, ¿bien? Cuídense, que les vaya bonito, se portan bien. Hasta luego, Doc. Bye. Hasta luego. Hasta luego.